Guayanidad con Rafael Marrón González. ¿Qué tribus aborígenes habitan en Guayana? En el estado Amazonas habitan los Baniba, Bare, Curripaco, Hiwi, Piaroa, Piapoco, Puinave, Gualequena, Yabarana, Yanomami, Yecuana y Jeral. También hay comunidades Piaroa, Yecuana y Sanema Yanomami en el estado Bolívar, donde igualmente habitan los Acaguayo, Arahuaco, Baniba, Curripaco, Guajibo, Joti, Mapoyo, Panare, Pemón y Piapoco. En Delta Macuro viven los Guarao, quienes también habitan en Monagas, Sucre y Bolívar. Su población aproximada es Amazonas 45.000 individuos, Bolívar 35.000 y Delta Macuro 22.000. ¿Qué es la Reserva Forestal Imataca? La Reserva Forestal Imataca, creada en 1961, de acuerdo a lo establecido en el artículo 54 de la Ley Forestal de Suelos y Aguas, abarca una superficie de 3.6 millones de hectáreas en los estados Bolívar y Delta Macuro. En el estado Bolívar un 60% y en Delta Macuro el 40%. Es una región cubierta por bosques naturales, rica en biodiversidad, recursos genéticos, agua, energía y minerales, como oro, diamantes, mineral de hierro, bauxita, que es la fuente principal del aluminio, magnesio y otros como pocos lugares en la Tierra. Los antiguos bosques son el hogar de 4 pueblos indígenas: Guarao, Cariña, Arahuaco y Pemón. Se sabe desde hace tiempo que la protección y la preservación de esta región debe ser una prioridad nacional. El 14 de mayo de 1997, el gobierno venezolano aprobó el decreto presidencial 1850, por medio del cual se regula el uso de la Reserva Forestal del Imataca. La reserva será repartida entre las compañías mineras y madereras con el objeto de industrializar la región. Se ha planteado una infraestructura elaborada para la explotación, la industrialización y la comercialización de los recursos naturales de la reserva. El plan de ordenamiento y la regulación del uso de la reserva Imataca sin duda tendrán serios efectos negativos sobre esta selva tropical, sobre los pueblos indígenas que allí viven, así como sobre el frágil ecosistema de la región. ¿Cuáles son las características de la flora de la Gran Sabana? La flora singular de la Gran Sabana presenta un conjunto vegetal extraordinario. A partir de la Piedra de la Virgen, se abre al espectador la exuberancia de este salvaje paisaje, apareciendo a cada lado del camino una profusión de especies muy particulares, estimándose en más de 5.000 las especies de helechos. Algunas de ellas no se encuentran en ninguna otra parte del mundo, y plantas con flores incluyendo 360 especies de orquídeas. En las cumbres aisladas de los tepuyes han evolucionado muchas especies endémicas, es decir, flora y fauna cuya distribución geográfica está limitada exclusivamente a una sola región. Las condiciones climáticas y del suelo sumamente ácido y de los más pobres en nutrientes del mundo han influido en el desarrollo de esta inusual vegetación. Las elevaciones de hasta 3.000 metros presentan el problema de una fuerte reacción solar y temperaturas que varían entre 1 y 28 grados centígrados en las cumbres, con una alta humedad durante gran parte del año. A falta de nutrientes en el suelo, algunas de estas fascinantes plantas son insectívoras, es decir, comen insectos. Un arbusto con flores rosadas, la Befaria imturni, nombrada en honor a Everard Imturn, primer escalador del Roraima en 1884, se encuentra solamente en Roraima y Cuquerán. Muchos de los árboles y arbustos de las elevaciones mayores presentan hojas pequeñas, gruesas y rígidas, quizá como defensa contra los vientos o la radiación intensa. La extensa planicie que se encuentra cubierta de hierba verde, que contiene un alto porcentaje de sílice y por lo tanto no es apta para el consumo del ganado porque les desgasta los dientes, se ve interrumpida por meandros y morichales, que son las agrupaciones de palmas mauritias.
Hasta aquí nuestro micro de hoy. Hasta la próxima semana y muchas gracias por su gentil atención.